¿Sabe una cosa? Entonces hay ese registro de oraciones que cambiaron la vida, que cambiaron derrotas en victorias. Gloria a Jesús. Y es lo que pasa es que esa es la naturaleza de la oración. ¿Puede decir conmigo la naturaleza de la oración? Porque la oración es poder de Dios. ¿Ok? Tenemos entonces parte de esos registros. Y como el tiempo apremia, las horas pasan, vamos a irnos al libro de Josué. Nada más que al escuchar el título de este mensaje, ya muchos que conocen las escrituras inmediatamente se fueron allí al libro de Josué. Gloria a Jesús. En su capítulo 10, versículos 2 y 13, el Señor me dé la sabiduría para hablarle de 9 oraciones. 9 oraciones que cambiaron el mundo y que están registradas a través de la historia. Y permítame decirle que inclusive la ciencia las ha comprobado. En una oportunidad hace años, porque siempre me gustó es algo sobre la Biblia. Yo siempre andaba pendiente. Y yo estaba muchacho y en una oportunidad vi que estaban pasando en el cine una película titulada "Y la Biblia tenía razón". Y cuando vi el título de esa película me fui inmediatamente. Y resulta pues que hubieron arqueólogos financiados por personas de mucho dinero que querían contradecir las Sagradas Escrituras. Entonces fueron financiados y comenzaron a hacer excavaciones en diferentes zonas donde se presumía que allí era que habían acontecido esos sucesos bíblicos. Y en ese libro, que lo convirtieron en película, ellos pudieron comprobar que lo que decía la Biblia era cierto, porque pudieron pues hacer descubrimientos arqueológicos que confirmaban que la Biblia tenía la razón y que tiene la razón. Gloria a Jesús. Entonces, usted sabe que el pueblo de Israel fue un pueblo guerrero, y fue un pueblo guerrero motivado a que el propósito de Dios con el pueblo de Israel era dar a conocer al Dios creador del cielo y de la tierra. Entonces les entregó, hizo pacto con Abraham, con Isaac, con Jacob, y lógicamente a través del pueblo de Israel era que iban a ser el Mesías. Y por ese motivo en el Antiguo Testamento encontramos, óigame bien, una serie de personajes que prácticamente uno dice, bueno, ¿por qué está esa persona allí? Y es porque ellos son parte de la genealogía del Señor Jesucristo. Hasta una persona que era ramera, Rahab, formó parte, óigame bien, de esa genealogía del maestro. Pero la mujer creyó. Está allí en el libro de los Hebreos, en el capítulo 11, aparece esta mujer como una héroe de la fe, porque tuvo fe. Gloria a Jesús. Así que entonces vamos a ver algunos pasajes que nos demuestran que Dios oye la oración de aquellos hombres, pudiéramos decir que son grandes hombres de Dios, pero pudiéramos decir que fueron gente que tuvieron fe. ¿Por qué después de los 40 días de fe no fuimos a los 40 días de oración? Porque la fe está relacionada con la oración, y la oración sigue a la fe. Porque cuando alguien tiene fe, si la persona no ejecuta esa fe, indiscutiblemente pues que la fe sin obras viene a ser muerta. Entonces, cuando alguien cree algo, la primera acción que debe de ejecutar es la oración. Es la oración, porque
es la manera en que la persona va a buscar la dirección para comenzar a dar los pasos para que eso que cree profundamente se pueda ejecutar. Así que entonces estos hombres y estas mujeres pues de fe que oraron y Dios respondió pues a sus oraciones, eran gente de fe, y por ese motivo Dios les respondió conforme a lo que ellos estaban pidiendo. Vemos un pasaje justamente como el pueblo de Israel siempre fue atacado porque Dios le prometió una tierra a Abraham, y eso está registrado en las Santas Escrituras, y esa batalla permanece hasta estos días, hasta estos tiempos modernos. Y el pueblo de Israel le correspondía entrar después de pasar por el desierto, después de la cautividad en Egipto, le correspondía entrar, óigame bien, a tomar esa tierra prometida. Fíjense bien que aquí hay algo sumamente importante. Dios le prometió esa tierra al pueblo de Israel, pero no fue que Dios fulminó a todas las naciones, se desaparecen, ya listo, vayan y tómenla, sino que el pueblo de Israel tuvo que pelear y batallar por su bendición. El pueblo de Israel tenía batalla con un pueblo llamado los amorreos, porque Josué había hecho pacto con un pueblo llamado los gabaonitas, que fueron astutos e hicieron que Josué hiciera pacto con ellos. Y en este caso, en ese pacto, Josué, que había sido o era el sustituto de Moisés, era el comandante, el líder del pueblo de Israel, estaba comprometido en defenderlos. Hubieron 5 reyes que se levantaron contra los gabaonitas. Ellos enviaron mensajes a Josué y le dijeron: Josué, por favor, defiéndenos, porque estos 5 reyes se juntaron para venir en contra de nosotros. Allí hubo una batalla campal, y dentro de esa batalla, óigame bien, Jehová peleó por ellos, pero Josué, estratega, aprendió de Moisés las estrategias de guerra. Óigame bien. Y entonces aconteció algo allí, que no necesariamente era una varita mágica el hecho de poder obtener la victoria, sino que Josué, para entrar a la tierra prometida, entonces tuvo que pelear con el pueblo de Israel. Y esta gente, óigame bien, los amorreos fueron unos de los enemigos del pueblo de Israel, y esto por causa del pacto, repito, que Josué, bajo las astucias de los gabaonitas, había pactado con ellos. Entonces, en su deber de defenderlos, necesitaba, óigame bien, había un riesgo, porque en medio de esa batalla que se ejecutó allí en el libro de Josué, en su capítulo 10, cuestiones que por motivos de tiempo no vamos a detallar totalmente, pero aquí les voy a dar unas luces para que usted luego lea el capítulo completo y pueda ver esa batalla que había allí. El caso es que mientras Josué defendía al pueblo de los gabaonitas, necesitaba, óigame bien, necesitaba que hubiese luz del día, porque si llegaba la noche mientras estaba esa batalla, este pueblo, los amorreos, que eran gente guerrera y que estaban pues unidos, esos 5 reyes, 5 ejércitos en contra de ellos, iban a obtener la victoria. Y allí podemos leerlo. Gloria a Jesús. Muy bien, vamos a leer entonces como nos dice aquí. Dice: entonces Josué habló a Jehová. Estamos hablando de oraciones que cambiaron el mundo. Entonces aquí podemos ver, mire, lo que hace la oración, lo que hace una persona de fe, lo que hace una persona conectada con Dios, lo que puede hacer una persona conectada con Dios. ¿Ven? Entonces Josué habló a Jehová
el día en que Jehová entregó al amorreo delante de los hijos de Israel. Este hombre acudió a Dios. Y ahí hay una lección, porque muchas veces tenemos situaciones difíciles y pudiese ser que la persona se pierda en la preocupación en lugar de ir a la oración. Pero Josué no salió corriendo, Josué no se aló los cabellos, sino que hizo lo que él sabía hacer. Y lo que él sabía hacer, permítame, era orar a Dios. Porque Josué aprendió de su maestro Moisés el hecho de estar en el altar. Tiene discípulos, enséñelos con el ejemplo. Tiene discípulos, mire, lo primero y lo mejor que usted le puede enseñar a un discípulo suyo es la oración, es estar en comunión con Dios, es tener fe en las promesas de Dios y es formarlo en la oración. Entonces Josué habló a Jehová. Fíjese, había una relación continua, porque Josué estaba constantemente en el altar de Dios. Y lógicamente para él pelear la batalla tenía que tener dirección de Dios. Sabe que los grandes hombres de Dios, ellos no salían a la guerra si antes no oraban a Dios. Ellos no salían a la guerra si antes no consultaban con Dios. Entonces ellos consultaban con Dios. ¿Para qué consultaban a Dios? Primero, para saber si debían salir a la guerra. Si Jehová Dios le decía no salgan, ellos no podían salir, porque si salían ya sabían que tenían la batalla perdida. ¿Ok? Así que entonces primero oraban a Dios para ver si debían de salir a la guerra. Segundo, ¿sabe por qué oraban a Dios? Oraban a Dios porque en esa oración Dios les iba a dar las directrices de lo que tenían que hacer. Y entonces Jehová les daba la estrategia. Mire, ustedes van a hacer esto. Ustedes van a seguir corriendo como si están vencidos, pero van a tener gente a la izquierda y a la derecha en las montañas. Cuando ellos vayan detrás de ustedes, entonces que bajen los que están a la izquierda y los que están a la derecha, mientras ustedes se devuelven y los atacan. Y mientras ustedes los atacan, yo los voy a poner a pelear a ellos el uno con el otro. Y por ese motivo vemos que el pueblo de Israel fue un pueblo guerrero que ganó sus batallas. Y permítame decirle que todavía el pueblo de Israel está ganando batallas, porque Israel está rodeado de naciones árabes, y estas naciones árabes, su objetivo es acabar con el pueblo de Israel, pero no pueden, porque Dios es un Dios fiel, porque Dios tiene un pacto con ellos. Y mientras Dios, óigame bien, los esté respaldando, pues el enemigo no va a poder vencerles. Aunque es una sola nación pequeñita, rodeada de grandes naciones y naciones pudientes, hasta ahora no han podido vencerlo, porque Dios está con ellos. ¿Cuántos bendicen el nombre del Señor? Así que entonces tenemos que Josué entonces le habló a Jehová el día en que Jehová entregó al amorreo delante de los hijos de Israel. Fíjense bien, Dios les entregó delante de los hijos de Israel. Y entonces lógicamente Josué tenía la certeza de que Dios les estaba entregando a ese pueblo en sus manos. Y dijo en presencia de los israelitas: mire la oración que cambió el mundo. Porque cuando nosotros conocemos y vamos a nuestras clases allí en primaria, ¿verdad? Podemos ver que la tierra, mire ese movimiento que está haciendo la tierra allí. Ese es el movimiento de ¿qué? De rotación, ¿verdad? Ok, que la tierra gira sobre su propio eje. Por eso que tenemos el día y tenemos la noche, ¿verdad? Porque mientras la parte de la tierra que está del lado del sol está pasando frente al sol, ahí es de día y la otra cara es de noche, y viceversa. Y ese movimiento de rotación lo ejecuta en un lapso de 24 horas. Entonces, volviendo a lo que le estaba diciendo,
Josué necesitaba, óigame bien, Josué necesitaba más de 24 horas para poder vencer, aleluya, a sus enemigos, a los amorreos. Y entonces Josué habló con Jehová. Y mire lo que dijo. Es más, mire el atrevimiento, mire la fe, mire la valentía, mire la convicción, vea la decisión, gloria a Jesús, y el paso que Josué estaba dando. El paso que él estaba dando no hizo una oración por allá secreta, porque la Biblia dice, hay varios tipos de oración, ¿verdad? Una es, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que ve en lo secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Pero aquí ya Jesús todavía no había dicho eso. Jesús no había venido humanamente a la tierra. Ok, pero Josué lo hubiese podido hacer. Si él hubiese estado inseguro, él dijo que va, yo voy a ser prudente, yo voy a hacer esta oración, óigame bien, con cierta duda. Él hubiese podido decir, yo voy a hacer esta oración en secreto, por si me sale mal, nadie se va a enterar. Ok, entonces, fíjense bien. Dijo en presencia de los israelitas, en presencia del pueblo. O sea que él tenía convicción y seguridad de que Jehová lo iba a hacer. En presencia de los israelitas. Mire lo que dijo Josué. La oración que estaba haciendo Josué. Le estaba dando una orden a ese astro, que si se acerca un poquito a la tierra, nos quemamos. Imagínense el tamaño del sol, que los planetas giran alrededor. Y este hombre, como usted, como yo, de carne y hueso, tuvo el atrevimiento de ordenarle al sol: sol, detente en Gabaón, y tú, luna, en el valle de Jalón. Entonces el sol le respondió: ¿quién eres tú para darme órdenes a mí? Y la luna dijo: y yo también, ¿por qué? Tan chiquitito, insignificante que eres tú. De aquí yo veo el planeta completo, y tú eres un puntico, una partícula. Exacto. Pero esa partícula dentro de sí lo que tenía era poder de Dios, convicción, fe, confianza, autoridad de parte de Dios, para hablarle nada más y nada menos que al sol y la luna. Bendito el Señor. Entonces, ¿qué fue lo que hizo el sol y la luna? Ahí está el versículo 13, ¿verdad? Entonces el sol se detuvo y la luna se paró. Se pararon, se detuvieron hasta que la gente se hubo vengado de sus enemigos. La autoridad de Dios. Oraciones que cambiaron el mundo, oraciones que influyeron, gloria a Jesús, para transformar derrotas en victoria. Así que el sol se paró en medio del cielo y no se apresuró a ponerse. Mire el tiempo, porque si de repente este hombre lanza la palabra y la tierra o el sol se detiene un minuto, a lo mejor le hubiera pasado como Pedro, ¿verdad? Que él comenzó a caminar sobre las aguas, pero dudó, y cuando dudó comenzó a hundirse. Pero entonces aquí vemos el poder de la oración y de la fe de este hombre, que dice la Escritura: y el sol se paró en medio del cielo y no se apresuró a ponerse casi un día entero. Casi un día entero.
Entonces ese casi es sumamente importante, porque si sabemos que el día tiene 24 horas, entonces ese casi significa que fueron por lo menos 23 horas y un poquito. Y quiere que le diga algo, eso está comprobado por la ciencia. Está comprobado por la ciencia. ¿Ok? Entonces allí tenemos Josué en su capítulo 10, versículos 12 y 13. Aquí entonces tenemos otro pasaje al cual nos vamos a ir de una vez. Segunda de Reyes, capítulo 20, versículos del 1 al 11. Aconteció algo en la ciencia, y es que los científicos, de alguna manera, porque la ciencia será aumentada, ellos pudieron encontrar que faltaba un día en la historia. ¿Qué faltaba un día en la historia? Gloria a Jesús. Pero si aquí están diciendo, la Biblia está diciendo que el sol se quedó detenido casi un día, entonces ese argumento, gloria a Jesús, de que falta un día en la historia, no podía ser comprobado científicamente, porque no compaginaba esto que está diciendo la Biblia, que casi un día, porque según los científicos ellos encontraban que faltaba un día en el transcurrir de los tiempos. Gloria a Jesús. Pero aquí la Biblia entonces nos habla de ese tiempo, gloria a Jesús, que falta en el transcurrir de los tiempos. Mire, aquí dice, leemos, vamos al grano directamente. Dice: en aquellos días Ezequías cayó enfermo de muerte. Él cayó enfermo de muerte, era un rey, gloria a Jesús. Y vino a él el profeta Isaías, hijo de Amós, y le dijo, mire usted, estamos hablando de oraciones. Aquí cuando citamos el libro de Segunda de Reyes, ahí vemos al profeta Isaías. Pero vamos a ver de dónde depende esta oración, de dónde fluye. Miren lo que le dijo el profeta. Mire, Jehová dice así: ordena tu casa, porque morirás y no vivirás. Y este hombre, Ezequías, conocía que, gloria a Jesús, Isaías era profeta de Dios. Él lo sabía. Quiere decir entonces que él sabía que esa era una palabra real. Entonces, veamos qué hizo este hombre. Mire lo que dice la Escritura. Entonces, él volvió su rostro a la pared y oró a Jehová. Volvió su rostro a la pared. Escuchó la palabra de que ya Dios había decretado de que ya tenía que partir, y oró al Señor y dijo, vamos a ver entonces qué le dijo. ¿Cuál fue esa oración que hizo Ezequías? Mire, aquí está la palabra que dijo. Veamos, estudiemos esta oración. Vea la oración que hizo Ezequías. Te ruego, oh Jehová, te ruego. Mire, y aquí hay algo sumamente importante. ¿Sabe cuáles son las oraciones de ahora? Las oraciones de ahora prácticamente no llevan rogativas. Y la rogativa es un modelo de oración. Allí lo podemos ver. Ahora la oración, el ruego, fue sustituido por declaro. Pero este hombre aquí está rogándole a Dios. Te ruego, oh Jehová, te ruego,
que hagas memoria de que he andado delante de ti en verdad y con íntegro corazón. Él está rogando al Señor que hiciera memoria. Jehová, haz memoria que he andado delante de ti en verdad. Entonces, la pregunta obligatoria, que es para todos, pero no es para ninguno, porque ahí estoy incluido yo. Porque es fácil para el predicador señalar para allá. Pero mientras un dedo va para allá, 4 vienen para acá y uno va hacia arriba. Quiere decir que Dios conoce todas las cosas. Entonces, he andado delante de ti. ¿Y cómo había andado él? Ezequías, ¿cómo había andado delante de Dios? En verdad. En verdad. ¿Y cómo era su corazón? Mire, y con íntegro corazón. Entonces, este hombre está haciendo una oración, presentándose delante de Dios y recordándole a Dios, diciéndole, haz memoria de que yo he andado delante de ti en verdad y con íntegro corazón. Por eso la pregunta, ¿será que todo el cuerpo de Cristo, que son los que oramos a Jehová, al Padre, será que todos podemos hacer esa oración? Porque fíjense, ya había un decreto de parte de Dios a través del profeta Isaías. Y han dado con íntegro corazón. Y aparte de eso, esa manera de andar era acompañada con un testimonio, con una acción. Y que he hecho las cosas que te agradan. Y que he hecho las cosas que te agradan. Haz memoria que todo lo que yo he hecho, Señor, es para tu agrado. Y la actitud de Ezequías. Y lloró Ezequías con gran lloro. Y meditaba en esta palabra. Usted sabe que hemos dicho que el arrepentimiento no necesariamente son lágrimas, sino que es un cambio de actitud. Y pasa que mucha gente llora. Hemos visto gente que pasa llorando a la hora de un llamado. Hemos visto gente en los encuentros que los pañuelos han habido que exprimirlos, pero que después salen del encuentro a seguir viviendo una vida que no le agrada a Dios. Y esas lágrimas no mueven ni tocan el corazón de Dios. Pero mire lo que pasó. Y antes que Isaías, el profeta, saliese hasta la mitad del patio, vino palabra a Jehová, de Jehová al profeta. Quiere decir, vamos a ver qué le dijo. Vamos a ver. Vuelve y di a Ezequías, príncipe de mi pueblo, le había dicho antes, arregla tus cosas, porque vas a morir. ¿Ok? Mire lo que le dijo. Yo he oído tu oración. ¿Cuánto tiempo se tardó de que esa oración llegara a la presencia de Dios? Apenas cuando Isaías le dijo la noticia, el hombre se volteó a orar y a llorar, mientras Isaías iba caminando. No sé cuántos minutos serían, 2 minutos. Y esa oración, y mire, eso movió la mano de Dios, porque fue una oración de contrición, fue una oración de humillación, pero fue una oración con autoridad moral, porque él está diciendo, haz memoria de cómo he vivido
Así que si queremos que nuestras oraciones lleguen delante de la presencia de Dios y tengan respuestas, tenemos que vivir vidas como las vivía Ezequías, para que nuestras oraciones sean oídas. Así dice Jehová, dile a mi príncipe, así dice Jehová, el Dios de David tu padre. Mire la respuesta: yo he oído tu oración. Yo he oído tu oración, gloria a Jesús, y he visto tus lágrimas. Quiere decir que sí hay lágrimas que Dios ve cuando esas lágrimas salen de un corazón contrito y humillado, cuando son lágrimas no de remordimiento, sino de arrepentimiento y de clamor delante de Dios. Mueven el corazón de Dios. He oído tu oración y he visto tus lágrimas. Y mire la respuesta. Él estaba llorando: Señor, me vas a cortar. Si sabes que he caminado contigo, mi corazón, he hecho lo que... Y lloró. He aquí la respuesta: que yo te sano. Al tercer día subirás a la casa de Jehová. ¿Cuántos dan gloria a Dios por eso? Gloria a Dios. Por esa oración. Aquí no dice que el hombre clamó y alzó la voz en cuello, sino que fue una oración humilde. Yo no sé si el mismo profeta Isaías la escucharía, pero Dios sí la escuchó. Porque a veces creemos que para que Dios nos escuche tenemos que gritar. Pero si la oración sale de lo más profundo del corazón, y como en este caso hay autoridad moral para clamar a Él, Dios entonces responde. Ok. Y añadiré a tus días 15 años. ¿Cuánto le gusta esa bendición? Se supone que si iba a vivir esos 15 años, ya Dios lo había sanado para que pudiese vivir sano, porque si le deja la enfermedad 15 años enfermo, y eso iba a ser un martirio, más bien. Pero lo sanó y le dijo: añadiré a tus días 15 años y te libraré a ti y a esta ciudad en mano del rey de Asiria que venía a atacarles, y ampararé esta ciudad por amor a mí mismo. Por amor a mí mismo. Pero mire, aquí hay algo sumamente importante. Y es sumamente importante el legado. Diga conmigo, legado. Ok, gloria a Jesús. Por amor a mí mismo y por amor a David, mi siervo. ¿Cuántos bendicen el nombre del Señor? Mire, quiere decir que aquí había una referencia de David sobre este hombre. Y es importante, mire, esto se llama cobertura, se llama legado. Porque cuando alguien agrada a Dios, a su descendencia, Dios la bendice. Amén. Cuando alguien agrada a Dios, a su familia la protege. Su familia está bajo una cobertura de protección, bajo una cobertura de provisión, porque ese es nuestro Dios, que es un Dios fiel, que hace memoria y que guarda misericordia hasta la tercera y cuarta generación de los que le aman. Por eso hay una gran responsabilidad del sacerdocio, de los padres, de las madres. Porque le voy a decir lo que siempre he dicho: en momentos difíciles, de ataque, de guerra, aleluya, a muerte, ¿sabe? En el ministerio, cuando el diablo vino con todo a sacarnos, pero recuerdo que hice oraciones semejantes a la que hizo este hombre. Señor, tú has visto. Señor, tú has oído. Señor, tú sabes. Gloria a Jesús. Y para la gloria de Dios tuvimos respaldo
y ejércitos, no digo cuántos reyes, que se levantaron, Dios nos dio la victoria para la gloria de su nombre. Para la gloria de su nombre. Toda la gloria es para él. Ok, así que entonces, importancia, aleluya, de dejar un legado. Gloria a Jesús. Así que entonces vamos a ver científicamente. ¿Quiere ver la prueba científica, aleluya, de ese día que falta en la historia? Vamos a verlo porque esto es maravilloso. Mire, vamos a ver lo que esto habla por sí solo. Gloria a Jesús, prestemos atención a esta proyección. Hace unos pocos años atrás, la NASA confirmó con su poderosa computadora que falta aproximadamente un día en el universo. Algo que solo leemos en la Biblia, específicamente en el libro de Josué, donde Dios detiene el tiempo. El señor Harold Hill, presidente de la compañía automotora Curtiss de Baltimore, Maryland, y consejero del programa espacial, relata lo siguiente: una de las cosas más asombrosas que Dios ha hecho entre nosotros sucedió recientemente con nuestros astronautas y científicos espaciales en Green Bend, Maryland. Estaban verificando la posición del Sol, la Luna y los planetas, pues para saber dónde se encontrarían dentro de 100 años y en los próximos 1000 años. Es indispensable saber esto para poder enviar satélites al espacio y evitar que choque con algo una vez que han entrado en la órbita o en órbita. Se hizo que la computadora corriera a través de los siglos y de repente se detuvo. La computadora empezó a dar una señal roja de alerta, indicando que había algún error en la información con la que se había sido alimentada. Decidieron entonces llamar a la oficina de mantenimiento para revisarla. Los técnicos encontraron que la computadora estaba en perfectas condiciones. El director de operaciones de IBM preguntó cuál era el problema y, para su sorpresa, la respuesta fue: hemos encontrado que falta un día en el universo del tiempo transcurrido en la historia. En el equipo había un cristiano que dijo: una vez escuché en un estudio bíblico que el sol se detuvo. Ellos no le creyeron, pero como no tenían ninguna respuesta, le dijeron: muéstranos. Él entonces tomó su Biblia y leyó en el libro de Josué. En ese pasaje, Dios decía a Josué: no tengas miedo, porque los he entregado en tus manos. Ninguno de ellos te podrá resistir. Josué estaba preocupado porque el enemigo los había rodeado y si oscurecía, el enemigo podía derrotarlos. Entonces Josué pidió al Señor que detuviera el sol y así sucedió. El sol se detuvo y la luna se paró y no se apresuró a ponerse casi un día entero. Los ingenieros del programa espacial dijeron: ese es el día que falta. Rápidamente verificaron en la computadora, retrocediendo en el tiempo a la época descrita en la Biblia, y descubrieron que se aproximaba, mas no era el lapso de tiempo exacto. El lapso que faltaba en la época de Josué era de 23 horas y 20 minutos, o sea que no era un día completo. Leyeron nuevamente en la Biblia y allí decía: casi un día entero. Libro de Josué, capítulo 10, versículo 13. Parte del problema había sido solucionado. No obstante, faltaban 40 minutos. Esto ocasionaba un gran problema. Si no aparecían esos 40 minutos,
había grandes discrepancias en los cálculos espaciales, debido a que los minutos se multiplicaban muchas veces en órbitas. Este cristiano recordó que hay un lugar en la Biblia donde se menciona que el sol retrocedió. Sus compañeros le dijeron nada más y nada menos, pues, que estaba loco. Permitieron que les mostrara en el segundo libro de Reyes, capítulo 20, versículos 8 al 10, donde la Biblia narra que Ezequías, quien estaba a punto de morir, fue visitado por el profeta Isaías, el cual le dijo, motivado a que éste se arrepintió, pues que no moriría. Ezequías no creyó y le pidió, por tanto, una señal diciendo: ¿avanzará la sombra 10 grados o retrocederá 10 grados? Y Ezequías respondió: fácil cosa es que la sombra decline 10 grados, pero no que la sombra vuelva 10 grados. 10 grados son exactamente 40 minutos. 24 horas y 20 minutos en Josué, más 40 minutos en Segunda de Reyes, completan las 24 horas que los hombres del programa espacial tuvieron que añadir a la historia como el día que falta en el universo. Existen abundantes publicaciones de alto nivel sobre este fenómeno. Solo decir que hasta el día de hoy la NASA no se ha retractado de sus dichos. Este hecho prueba que la ciencia confirma la validez de la Biblia, libro que es desacreditado por muchos. Además, prueba que existe un Dios soberano que controla y gobierna las leyes del universo y todo lo que subsiste. La perfecta armonía del universo, su belleza y elegancia de las leyes que lo rigen, dan cuenta de la majestad de un creador todopoderoso que lo diseñó. El resultado de la creación está a la vista, donde solo un necio pudiese negar la majestad y la soberanía de Dios sobre su creación. Fíjense bien, Josué oró y el sol se detuvo casi un día. Fueron 23 horas, 20 minutos, y los otros 40 minutos están aquí porque Ezequías dijo: ¿y cómo yo voy a saber que voy a estar aquí 3 días después? Dame una señal. Y el profeta Isaías le dijo: bueno, que la sombra avance 10 grados. Y entonces él dijo: no, que avance, eso es fácil. Si retrocede, entonces voy a quedar convencido. Y permítame decirle que el movimiento de rotación no únicamente se detuvo, sino que la Tierra regresó, óigame bien, 10 grados, que representa 40 minutos. Quiere decir que entonces el día que falta en la historia está demostrado bíblicamente que es como dice la Escritura. ¿Cuántos dan gloria a Dios por eso? Denle un aplauso. Señor, gloria a Jesucristo. Porque allí tenemos entonces 3 oraciones ya. Tenemos la oración de Josué, tenemos la oración de Ezequías, la número 2, y tenemos la oración de Isaías. Fíjese bien, Dios le había dicho, ¿usted sabe por qué pasó eso? Allá en el versículo 18, Dios le dijo: los voy a entregar en tus manos. Ya Isaías tenía, vamos a decirlo así, y Josué
también tenía la certeza de que Dios estaba en el negocio. O sea, fueron oraciones muy contundentes, pero había relación con Dios y ellos tenían la certeza de que Dios estaba con ellos y lo que ellos dijeran, Dios lo iba a prosperar. Eso es importante entonces, porque eso aumenta la fe y nos da autoridad. Permítame decirle esto: para los proyectos y para los propósitos que Dios tiene para con usted, vamos a necesitar un respaldo parecido a este. Entonces tenemos que caminar con Dios, tenemos que hacer lo que Él le agrada, tenemos que tener un corazón sencillo delante de Dios y ser íntegros y tener ese contacto y esa comunión con Dios para que Él pueda oír nuestras oraciones y pueda respondernos para que su nombre sea glorificado. Permítame decirle esto: Evangelio según San Juan, capítulo 14, versículo 12. El mismo Señor Jesucristo expresó estas palabras y dijo: ¿saben una cosa, muchachones? Cosas mayores que las que yo hago, ustedes harán, porque yo voy al Padre. O sea que sí es posible hacer cosas mayores, al menos que borremos ese versículo de ahí de las Sagradas Escrituras o simplemente no le creamos. Ok, entonces ahí tenemos 3 oraciones. Voy rapidito. La número 4 está en Santiago, capítulo 5, versículos 17 y 18. Allí Santiago está trayendo a memoria lo que hizo Elías. Mire, si nos ponemos a hablar de Elías y las oraciones que él hizo, de aquí no salimos, ¿yo? Porque este hombre ungido de Dios hizo proezas en el nombre de Jehová. Y miren lo que dice: Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, que tenía las mismas tentaciones que nosotros tenemos y estaba sujeto a pasiones humanas igual que cada uno de nosotros. Pero dice: y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. ¿Cuántos oran para que los cielos se abran? Amén. Pero Elías oró para que se cerrara el cielo, porque esta persona con la que él estaba batallando, el rey, estaba haciendo cosas injustas y estaba ofreciendo sacrificio a los ídolos, y se encendió la ira de Jehová contra este rey. Y Elías entonces, por mandato de Jehová Dios, le envió una batalla, un juicio sobre la nación, óigame bien, con el cual se cerraron los cielos por 3 años y medio, por boca de Elías. Gloria a Jesús. Porque si vamos a Primera de Reyes, el primer libro de Reyes, en su capítulo 17, allí encontramos el pasaje donde Elías le habla y le dice: entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab, que era este rey idólatra, mire estas palabras que le dijo: vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Oraciones que cambiaron el mundo. No sabemos cuánta gente murió, cuántos negocios quebraron. Hubo una afectación porque él soltó esa palabra. Gloria a Jesús. Pero dice también en Primera de Reyes 18:1: pasados muchos días vino palabra de Jehová a Elías en el 3er año, diciendo: ve, muéstrate acá, y yo haré llover sobre la faz de la tierra. Era un hombre enviado de Dios, con un respaldo nada más que el Dios del cielo, gloria a Jesús, y pudo cerrar los cielos y pudo abrirlos. Eran propósitos especiales. Ok, también hay que tomar en cuenta esto, que Dios estaba en el negocio. Mire, cuando Dios está en un negocio, nos va a respaldar con lo que digamos.
Ok, muy bien. Entonces allí tenemos entonces esa cuarta oración. Y voy a saltar los profetas de Baal. Cuando Elías oró y descendió fuego y consumió un holocausto que ellos prepararon, y ellos hacían bulla, tocaban tambores y hacían marramuces y cuestiones, y Elías le decía: clamen, 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 que a lo mejor está durmiendo. Pero cuando clamó Elías, descendió fuego del cielo y consumó el holocausto, que más bien le había mandado echar agua, y el agua se convirtió en combustible, porque Elías hizo que descendiera fuego del cielo. ¿Cuántos alaban al nombre del Señor? Ok, así que entonces voy a saltarme todo eso y voy con esta oración de las que le quiero hablar, la que hizo el pastor Rafael Gray. Sabemos que toda la gloria es de Dios. Él no sabe que yo estoy hablando de esto, pero sabe una cosa: el día que el pastor Gray vino aquí y oró en la campaña final, los días finales de los 40 días de fe, él hizo una oración, y una oración que cambia el mundo. Y la oración que hizo, oró por los enfermos: pasen aquí todos los que están enfermos. Y ese día sanó a Nelson Cermeño. Pero ¿sabe una cosa? Yo me paré por aquí y me puse la mano aquí en el corazón y levanté mis manos. ¿Sabe que entonces a mí me pasó algo? Me estaba pasando algo, porque me cansaba mucho. Le dije: yo soy una persona joven, 65 años, no es, yo no me siento chocho. Bueno, voy a predicar. No, ¿me explico? Aparte que la juventud se lleva también en el alma, en el espíritu, en la mente. Y entonces yo le digo a la negra, a mi esposa: oye, me estoy cansando mucho, ¿vale? Y pasó algún día que ella me dijo: vamos el lunes para el médico. Y me dijo: ve, báñate, vístete, que vamos, que te voy a llevar al médico. Y dije: está bien. Gloria al Señor. Me llevó al cardiólogo. Entonces, cuando llego al cardiólogo, él me toma el pulso. Te voy a hacer una pregunta. ¿A ti siempre te han dolido las rodillas? Yo le dije: bueno, mire, cuando estaba pequeño mi mamá me echaba aceite alcanforado y me ponía periódico y me ponía un mono para dormir porque me dolían mucho las rodillas. Hay mucha gente aquí que no sabe lo que es aceite alcanforado, ¿verdad? Esas eran unas pastillitas que se ponían en baño de María y se ponían aguadas, y entonces eso servía para quitar. Ese era el remedio de mi mamá. Y entonces, pero también te daba muchas cosas en la garganta. Y como yo trabajaba de vendedor, siempre me daba amigdalitis. Y regalábamos unas bombas y yo las soplaba. Y el polvito que tenía se me metía aquí y siempre tenía problemas. Y dije: sí, siempre me ha dado eso, pero yo creo que es por eso. Me dijo, el caso fue que me dijo: mira, tú tienes una cardiopatía, ¿no? Estenosis aórtica severa. Entonces me mostró allí en la pantalla, me dijo: mira, este es tu corazón. Este es tu corazón. Y esto que tú ves aquí es una válvula. Esa válvula está dañada. Entonces me dijo: ¿a ti te han operado? Y yo le dije: sí, me operaron el año pasado, despasado, de una piedra que el médico dijo que era como una pelota de golf que tenía en el piso vesical, en la vejiga. Se aprendió los términos. Gloria a Jesús. Y de paso me hicieron una cosita ahí en la próstata, unos raspaditos, una cosa. Pero estoy bien, todas mis funciones están bien, doctor. ¿Sabes? Por si acaso. Me dijo: sí, está bien, pero te voy a decir una cosa. Dios está contigo, muchacho.
Me dijo un muchacho, aleluya, ajá, sí, doctor, dime. ¿Por qué usted me dice eso? Porque tú te hubieses podido morir. Tú no puedes operarte. Porque si alguna bacteria se aloja allí en esa válvula, mueres. Y yo no sé, a ti te hicieron un electrocardiograma así y no te dijeron eso. No, qué irresponsables. Ahora te voy a decir una cosa, tú tienes que operarte, esa es la solución. Esa válvula hay que cambiártela. Esa válvula cuesta $5,000. Y bueno, tienes que operarte. Hay 2 hospitales donde te pueden operar: el Hospital Clínico Universitario o el Hospital Pérez Carreño. Entonces fuimos al Pérez Carreño allá para hacerme los exámenes y este tipo de cosas, porque ellos querían confirmar. Después entraron en paro y hasta ahorita la cardiología no se ha restituido allí el servicio. Me mandó unas pastillitas, me dijo, esas pastillitas tú las tienes que tomar de por vida. Entonces donde encontramos las pastillitas, bueno, vamos a comprar pastillitas. Pero los miligramos tenía que partirla por la mitad y tomarme la mitad porque era suficiente. Ok, todos los días me tomaba mi pastilla. Ok, y entonces $5,000. Ajá. Ok, entonces estaba aquí parado. Vino al Congreso de los Jóvenes y la hermana Claudia, ¿cómo es el apellido de ella, Javier? Claudia Contreras. Ajá, ese día hubo una bendición aquí, yo la pasé para que saludara y se prendió más la fiesta y la mujer empezó a profetizar y me dijo, ¿sabes qué? No vas a morir. Te dice el Señor, no vas a morir. Oye, gloria a Dios. Ok, quiere decir que no es como Ezequiel, que ya tenía los días contados. El caso es que yo me tomaba mis pastillitas religiosamente. Mi esposa me las recordaba constantemente. Negro, la pastilla. Ah, sí. Entonces me tomaba mi pastillita. Pero el día que el pastor Gray oró aquí, en el nombre de Jesús, yo me puse la mano aquí, en el corazón, levanté las manos. Y recuerdo, yo no sé si alguno recuerda, yo no sé si lo dije al micrófono, yo no sé si lo dije cuando me pasaban, yo dije, desde mañana comienzo a subir escaleras. Sí, esa fue una declaración de fe, porque lo creí y desde ese día subo escaleras y aleluya, el Señor me sanó. A la gloria de su nombre. Soy sano por la gracia de Dios. La oración, aleluya, que cambia el mundo. Gloria a Jesús. Y cambia el mundo, porque el resto de mi vida que me queda lo dedico, aleluya, a la consagración y al trabajo. Y eso cambia el mundo. Bendito el Señor y doy toda la gloria a Dios. Si eso está grabado, se lo vamos a mandar al hermano Gray. Así que ¿cuántos dan gloria a Dios? Pero hubo una operación del cielo. Hubo una intervención divina. Gloria a Jesús por esa oración y también por creerle al Señor con sencillez. ¿Tienes situaciones? Cree. ¿Tienes situaciones? Ora. ¿Tienes situaciones? Ruega. Tienes situaciones y oran por ti. Cree. Declara. Gloria a Jesús creyendo, porque esa declaración es el sello de tu milagro. Bendito el Señor. Vamos a estar en pies. Novena oración que cambia. Romanos capítulo 10, versículos 9 y 10. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice que todo el que invocare el nombre del Señor será salvo. Esa es la oración que cambia el mundo. Esa es la oración que cambia tu vida. Si tú la haces hoy creyendo en tu corazón, aleluya, y lo confiesas con tu boca. Así que hay un llamado, aleluya, a todo aquel que quiere pasar hacia adelante, que no haya recibido a Jesús. Y si hay alguien
encontrarse con Dios, aquí está Dios para, aleluya, bendecirte. Y estoy